fascinante ver un montón de caras de amigos y muy orgulloso de estar en este evento fantástico. De verdad que es muy interesante. Lo único, si es una protesta, que quede sentada, por favor. Déjenme hablar de cosas así chéveres y de lo que están haciendo. ¿Cómo me ponen a hablar de autonomía y la relación de los doctores con el sistema de aseguramiento, con lo que está pasando? Es un atentado, ¿verdad? Yo voy a Sinaya Arevalo. Gracias. Creo que poder decir desde el ejercicio, gracias, muchas gracias, poder decir desde el ejercicio cómo puede un doctor hoy y su equipo de cuidado, o cuando yo voy a decir médico, una pequeña salvedad, cuando digo médico estoy hablando del doctor y su equipo. ¿Y por qué el doctor y su equipo? Porque es el doctor quien es el responsable como tratante de su paciente, de fijar las pautas de manejo, de definir el equipo que le va a ayudar, porque no trabajamos solos, al estilo Víctor Frankenstein, esos otros se quedan en las películas, el doctor Kildare, los de en sala de emergencias que trabajan solos, ¿no? Sus enfermeras, sus terapeutas, sus trabajadores sociales y sus estudiantes. Y ese es un equipo de salud. Y a eso, cuando digo médicos, voy a hacer referencia específicamente a eso. Y les traigo la experiencia desde las aulas con mis estudiantes, desde el trabajo clínico que desempeño con mis pacientes y desde el trabajo directivo también que tengo en un hospital como es la Fundación Cardioinfantil. Y desde allí, desde esas tres líneas, es donde voy a intentar dar una lectura a qué pensamos, cuál es la razón del movimiento que se está presentando entre los doctores, el modelo de aseguramiento que es el que tenemos nosotros aquí, y dónde están metidos nuestros estudiantes, si es que están metidos o no están metidos, y qué es lo que podemos hacer hacia eso en una apuesta un poco atrevida de lo que estamos mirando. Y en este primer muñeco es básicamente algo que ustedes han venido trabajando y que es por demás atrevido ponerlo, y es todo el día se ha estado trabajando en lo que es autonomía, pero básicamente yo quiero es tomar distancia del concepto de autonomía que está aquí, que es ese que dice que es la actuación no controlada, una actuación propia no justificada. Tú hablabas de la pasión, de lo que hacía, y uno dice, ok, perfecto, pero espere un momentico. Porque ¿qué es en últimas lo que estamos tratando de delimitar, de contener, y por qué nos estamos quejando muchos doctores de eso? ¿Por qué se están quejando otros más, otros menos? ¿Por qué otros nos movemos bien en ese terreno? ¿Qué es lo que estamos entendiendo por autonomía? Y si de verdad somos tan autónomos como hemos venido diciendo, siendo importante la autonomía para aprender a tomar decisiones, siendo importante la autonomía para entendernos con los pacientes y siendo importante la autonomía para el desarrollo de la medicina misma en sí. Si nos damos cuenta, todo el proceso que conlleva en algún momento a eso que se llamamos salud, que es en últimas para lo que estamos entrenados y para lo que estamos entrenando, lo que dice uno es, primero, tenemos claro cuál es el objetivo. ¿Es de verdad tener gente saludable o es tener gente adaptada a una condición adversa que en algún momento le está dando el medio ambiente, su genética, el medio externo? Y esa es la primera pregunta que hay que responder desde la academia. ¿Cuál es el verdadero concepto de salud hacia dónde estamos encaminando esto? Pero si lo hacemos desde la academia, indudablemente se alinea absolutamente todo. Se alinea el Estado como ente controlador, regulador, responsable, por supuesto, tanto de la, comillas, sanidad o del estado de bienestar que pueda tener algunos de sus, o de nosotros como conciudadanos. Por supuesto, en Colombia lo ha delegado a los elementos aseguradores, a esos entes que para algunos pueden ser una amenaza, que para otros son unos codemiurgos en un viaje de atención que le hacemos a los pacientes, que para otros no los queremos identificar. ¿Qué son realmente? ¿Y desde dónde arranca el discurso? Y probablemente lo que sucede es que podemos no estar teniendo claro qué es salud y le estamos enviando mal el mensaje al Estado, porque los encargados de definir qué es lo que estamos buscando somos nosotros. En la mitad están las instituciones, esos sitios donde se presta la atención, esos sitios donde además se hace docencia, asistencia, esos sitios donde tenemos que transmitir el conocimiento y generar a la vez conocimiento, como centros vivos donde se practica,
se aprende y se hacen cosas, milagros llamaba alguno de ustedes en una conferencia previa, o simplemente suceden cosas o mueren personas, que también es un escenario probable, y todo eso debe estar contemplado en esas instituciones. Por otro lado, y tiene que estar cuando hablamos de autonomía profesional, cuando hablamos de médicos autónomos, tiene que estar el paciente, porque en últimas él es la estrella, es el objetivo final de lo que hacemos. Sin el paciente no tiene sentido ser médico. Cuando algunas veces llegan en mi rol de director y llega un doctor a decir, yo quiero trabajar con usted, quiero hacer esto en una zona de proyectos, una parte administrativa, y le digo, ¿por qué? Dice, es que odio los pacientes y quiero hacer administración. Lo que uno le dice es, chao. Chao, no nos interesa. Si usted odia a los pacientes, si usted no quiere el contacto con ese ser humano que necesita, que sufre, que vive y siente todo el tiempo, no nos interesa nuestro hospital. ¿Por qué alguien que se gradúa de médico, de hacer un gran esfuerzo de 6 años, que hace un trabajo social después, llega y dice, odio a los pacientes? Una cosa es que uno tenga una vocación hacia un lado y tenga una tendencia, pero otra cosa es que no quiera. Y ese mismo sentido, cuando habla uno con doctores, a la hora del almuerzo, cuando uno habla en estos escenarios, hola, ¿y su hijo qué ya estudió? Dijo, no, la logré convencer que fuera abogada o que estudiara relaciones internacionales. No quiero que sea médica. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente el tema es que no hemos sido capaces de definir qué es, y si no tenemos claro qué es, pues no tenemos claro los objetivos y probablemente no tenemos tampoco claro cómo vamos a llegar allá. Y eso es lo que sucede hoy en la práctica. Si además nos damos cuenta que los responsables del cuidado y que interferimos a todo nivel somos los médicos. De nuevo, ¿por qué insisto en el concepto médico? Porque es el que organiza inclusive el plan de comunicaciones. Luego entonces tiene que haber una comunicación directa con el Estado, una participación en la normatividad, tiene que haber una participación en el desarrollo y hacia dónde se dirige, tanto en la academia como en el Estado, cómo se organiza todo este nivel de trabajo. Tiene que tener una participación directa con los aseguradores y participar en sus planes. Tiene que tener una participación directa, por supuesto, en las instituciones y pues nada que ver, tiene que estar al frente y poniéndole el pecho a sus pacientes. Si esto se da de esta manera, ¿por qué surge la tensión y por qué estoy yo aquí parado? Pues evidentemente surge porque tanto arriba como abajo se suceden tensiones evidentemente complejas. Cuando estamos frente al paciente y se da todo este marco, lo que estamos teniendo es un tema de una gran tensión que se da sobre los derechos que tiene el paciente y que él ha confiado que seamos nosotros los garantes de su bienestar y los protectores de esos derechos. Y por el otro lado, el Estado, con toda razón también, exige estrategias y acciones específicas de racionalización de recursos escasos. Nos exige resultados, nos dice cómo van las cosas y nos dice a veces qué va y qué no va. Esas dos tensiones que se dan tanto abajo como arriba son efectivamente las que hacen que en el medio el doctor que está de cara al paciente se sienta incómodo y empieza a decir, me siento presionado, mi autonomía no es posible, porque ante un paciente ilustrado que le está exigiendo mucho más información y ante un Estado que le está diciendo sea responsable, pues se empieza a sentir como en un sándwich. Y ahí es donde viene la propuesta. ¿Qué es exactamente lo que lo está haciendo sentir incómodo y por qué se siente incómodo de manera real el doctor, llegando a decir en un momento dado al alumno, al estudiante que tiene al lado y decirle, hoy no hay docencia, hoy estoy facturando. Desde este momento no enseño, váyase porque cuando estoy con usted no logro cumplir las metas. ¿Qué es lo que realmente le está verbalizando? ¿No quiere enseñar? ¿No quiere atender? ¿Qué es realmente lo que no quiere? Y eso es lo que uno puede mirar. De una manera inteligente, la ley estatutaria puede empezar a decir, venga, si hay una posibilidad a ese respecto, si hay algo que puede estar produciendo en algunos doctores que no pueda decidir de manera adecuada,
que se sienta constreñido. Puede haber acciones externas, tensiones e interacciones directas que sí efectivamente están, porque si ya las tenemos en la ley es porque se están dando además. O sea, aquí se llegó claramente a eso, e inclusive se pone un marco sancionatorio, dice, se prohíbe constreñimiento, se prohíbe la presión o se prohíbe la restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales. O sea, si hay un reconocimiento de que tenemos autonomía, el tema es que es la misma autonomía que le queremos dar al estudiante en su desarrollo de aprendizaje, como lo estabas planteando. ¿Qué tipo de autonomía es la que tiene que tener el profesional? ¿Dónde es que él se está sintiendo mal? Pues uno mira y efectivamente se puede estar sintiendo mal en el ámbito del profesionalismo. Puede que no tenga claro que él tiene que autorregularse en lo que tiene que hacer. Puede que no tenga claro que el aprendizaje, si bien es libre y hermoso, como le están diciendo, también tiene que ser reglamentado. Que el aprendizaje es clausulado, que tiene unos objetivos claros, que tiene unas metas claras. No es libre y tiene que ser ajustado. Tan es así que tenemos que certificarnos y recertificarnos. Bueno, puede que en Colombia no esté, pero de manera responsable tendríamos que estarlo haciendo. Hay que hacer una demostración. Y es que nos han dado el patrimonio más grande que puede tener otro, que es otro ser humano. Y que tenemos un principio de fiducia con el paciente. Luego, entonces, tiene que ser un aprendizaje reglamentado, que tenemos que ser responsables. Y responsables no solamente con el paciente, sino con los recursos que nos han asignado para atenderlo. Y que esos recursos son también escasos. Tiene que entender que tiene también que responder de manera solidaria para que alcance para otros que necesita. O sea, tenemos que mirar mucho más arriba. Y ojo, todo esto sucede en el consultorio y ya eso sucede al borde de la cama del paciente. Y al mismo tiempo el paciente quiere que el doctor sea humilde y lo quiere más cercano. Lo quiere, y lo odio decirlo, lo quiere más humano. Que también es un tema clave. ¿Qué es lo que el paciente quiere cuando dice yo quiero a mi doctor un poquito más humano? Quiero a mi equipo un poquito más cerca, lo quiero más cálido. Y algo que empieza a salir de manera clara, y es que todos los agentes empezamos a tener interés por los resultados clínicos. Y es algo que no se estaba contemplando de manera explícita, sino solamente en algunos grupos. Y es, si bien yo tengo toda la buena intención de atender, y si bien yo me expreso de la mejor manera, y si bien yo intento hacer las cosas bien, también tengo responsabilidad por un resultado. Y lo hemos visto desde el punto de vista jurídico, pero el tema es que tiene que estar desde antes planteado. ¿Qué es lo que yo tengo en esos resultados clínicos que quiero para mi paciente? Y por supuesto, la otra cosa que es inherente hoy y que va de la mano también de la autonomía, y es que tengo que justificar mis acciones de forma permanente. Y si son acciones técnico-científicas, las tengo que justificar desde el punto de vista técnico-científico. No hay nada más que hacer. Y ese es el ejercicio. Y eso es lo que se vive cada vez que nos enfrentamos a un paciente todos los días. Pero además, tres cosas fundamentales se tienen que dar al mismo tiempo. Ojo, y eso es lo que se ve y eso es lo que tenemos que enseñarle y con eso hay que vivir. Sobre todo cuando existe esa docencia de servicio que se da al borde de la cama del paciente o que sea en el consultorio o en la sala de cirugía, que es diferente al proceso de aprendizaje que podemos estar transmitiendo en un aula de clase o en un seminario o en un laboratorio. Es que al mismo tiempo tenemos que garantizar la seguridad del paciente. Tenemos que garantizar el resultado clínico de lo que estamos haciendo, compararlo y certificarlo, pero además tenemos al mismo tiempo garantizar bienestar para él. Bienestar identificado en el bienestar de él, o sea, en el mejor interés del paciente. ¿Cómo conciliamos eso? Pues yo propongo con una ética del evitar, y es si nosotros como médicos y si nuestro alumno entiende que se tiene que lavar las manos porque así evita un daño, no cumple la norma del alto estándar, y si logramos transmitirle eso, evidentemente hemos dado un paso y estamos en la ética del evitar. Y entonces la calidad sale rapidísimo, que es el siguiente paso. Y la exigencia se vuelve es porque yo tengo que evitar el daño. Si además por el otro lado tengo que dar garantía por el resultado que tengo que comparar mis datos. Tengo que saber que si mi paciente tiene una X carga de enfermedad no es lo mismo que si tiene X carga de enfermedad menos.
Tengo que tener en cuenta que los grupos relacionados de diagnóstico me dicen cuál es la carga de enfermedad que tiene mi paciente, cuál es la acción grande que tengo que tener con él, si es así chiquita, si es así grande. Y eso me permite compararme a nivel internacional. Luego, el resultado tiene que estar presente en la acción al borde de la cama del paciente, y es el ejercicio que me pidieron que hiciera. Y por supuesto, en el bienestar, donde está el respeto per se, pero no como una hipocresía de bata, sino como una acción también natural que va de la mano del mismo deber ser que me le debo es a mi paciente, porque primero es mi paciente. Si primero es mi paciente, todo esto empieza a fluir de manera clara. Pero ¿cómo llegamos a que primero sea mi paciente? Y que si primero es mi paciente, mi alumno va ahí mismo pegado y me va viendo y va trabajando conmigo en pro de él. No es una acción diferente. 2 minutos. Si es así, pero además el doctor no está solo y está contratado de diferentes maneras, y ustedes lo pueden ver ahí, trabajando para alguien sin entender cómo trabaja, a veces trabajando solito, trabajando con un freerider, trabajando en equipo o trabajando de manera vertical. Se tiene que cumplir lo mismo, porque esa es solamente la manera como le llega el dinero al banco, y eso tiene que ser claro. ¿Y por qué lo dejé aparte de las otras? Porque también hemos medido y sabemos que de la manera como le llegue el dinero y de la cantidad del dinero que llegue, cambia la acción del cuidado. Y eso da vergüenza. Y de eso se dan cuenta los estudiantes. Garantizar que un ciclo de atención cumpla todos los pasos obligados. Que sea el paciente correcto, que tenga el plan de cuidado, que organice el equipo de atención, que prepare el egreso desde el ingreso, que maneje el estado posagudo, que lo pueda contrarreferir, que lo formule a tiempo, que le pida la prueba diagnóstica que es y que necesita, que lo alimente de manera adecuada, que le evalúe sus necesidades. Eso solo lo puede hacer un doctor que entienda que su paciente es primero. El reto es, ¿cómo hacemos para que te entienda que el paciente es primero? ¿Cómo nos devolvemos a ese principio hipocrático de que primero mi paciente para poder sobre eso construir el resto? Porque si yo construyo el resto sin pensar que mi paciente es primero, tengo que hacer un gran esfuerzo en que aprendan calidad, pero como externo, en que aprendan compasión, pero como acciones externas, no como acciones derivadas que van naturales cuando mi paciente va primero. Y la presión que se pone desde el pagador, pues tiene muchas aristas, cualquiera de las que ustedes ven ahí, pero la que empieza a pesar duro es esa confluencia de intereses, esa intersección de intereses entre el interés real que tiene el doctor, el interés real, legítimo también, que puede tener quien me paga. Y eso al borde de la cama del paciente genera una tensión todavía mucho más poderosa y potente. Y me lo voy a robar un minuto más, porque si ustedes miran, esa intersección y esa equivocación o esa falta de que nosotros de manera clara le hayamos dicho al médico, al prestador, al administrador y al paciente mismo, que por lo menos en 3 cosas deberíamos ponernos de acuerdo, no se ha dado. Porque ni en los resultados, ¿para qué? Estamos de acuerdo los 4. El pobre paciente es bastante simple. Él no quiere invertir bolsillo, él quiere sentirse sano, él quiere que lo atiendan a tiempo, simple, y él quiere que lo atiendan de forma cálida. Mientras los demás estamos preocupados por efectividad, por innovar, por cómo me llega el dinero, por el resultado, por la publicación, por los puntos, por la costo-efectividad. Y no nos hemos puesto de acuerdo todos en que cada uno de los escenarios deben ser por lo menos una confluencia, en este caso de intereses comunes. Y el modelo de pago, por supuesto, distorsiona, porque dependiendo del tipo de pago o cómo lo haga, cambia la oportunidad, la calidad, el nivel o la intensidad de los eventos adversos, la satisfacción del paciente, las finanzas del sistema y lo que a ustedes se les ocurra. Si a mí me pagan por evento, probablemente la oportunidad de atención es buena, pero la calidad es la misma y el número de intervenciones son mayores. Probablemente si a mí me pagan por salario, la oportunidad se hace larga, la satisfacción es pobre
y el nivel de eficiencia es bajo. Y está medido. Pero ahí es donde debemos participar con la academia en el entendimiento claro, porque hay que modularlo, porque ninguno es malo. Lo que tenemos es que ponernos de acuerdo simplemente en qué es lo que vamos a hacer. Y aquí viene la propuesta atrevida, 5 cosas bobas que deberíamos trabajar fuertemente para que con los aseguradores o con quien paga se pueda practicar al mismo tiempo una buena atención centrada en el paciente y al mismo momento ejercer docencia. Y es una invitación para que todos los agentes nos leamos el 3er capítulo canónico del Arte de la Guerra de Sonce, donde no podemos destruir el país donde estamos todos, o no podemos todos patear el mismo tablero, sino hay que entrar en un diálogo para que los mismos intereses se puedan leer. Cada uno tiene un interés diferente, pero no podemos entrar en la destrucción completa. ¿Qué queremos una medicina y qué nos viene? ¿Hipócrates o Asclepiades? Curiosamente para los dos primero va mi paciente, pero la manera como llego a mi paciente y la primera como los asclepiadianos veían a los pacientes era diferente a los hipocráticos. Yo simplemente le apuesto hoy para un modelo de aseguramiento y de relación con pagadores el modelo asclepiadiano, pero si sigo defendiendo el hipocrático pues voy a generar tensiones. Es simplemente cuestión de ponernos de acuerdo y que es lo mismo que vamos a enseñar todos los días. La tercera, la aceptación irreversible de que al borde de la cama del paciente hay un extraño que hay que hacer visible y hacerlo copartícipe del modelo de atención. Ese extraño es el asegurador que también está vigilando y haciendo lo que tiene que hacer. Es más, hoy hablamos de mi paciente y su familia o mi paciente y su cuidador, pues debemos extenderlo, mi paciente y su asegurador. Legítimamente entrando y debemos no hacer que nuestro estudiante y no hacer que nuestros colegas lo vean como un extraño, y eso es fundamental. Debemos aceptar la vulnerabilidad que tenemos nosotros ante las condiciones adversas que hay, y por eso les traigo a Superman. Todas las niñas sonrieron y después se pusieron tristes, ¿cierto? ¿Quién no quisiera ser ese señor con los calzoncillos por fuera? Pero era humano, como es el doctor, y enseñarle al paciente a decir cuando llegue a urgencias, doctor, ¿cuántas horas lleva de turno? Y con orgullo decimos 12, y que el paciente le pueda decir con toda la tranquilidad, venga, ¿y no hay alguien más fresquito? Porque es lo único que me puede dar a mi seguridad de atención y garantizar la estandarización y mejorar el cuidado y bajar los eventos adversos. No hemos podido desligarnos de eso. Y por supuesto, y ya termino, la primacía de la beneficencia. Y si hoy le hemos dedicado todo el día a la autonomía, el reto es, debemos dedicarle todo el gran esfuerzo a la beneficencia, pero no la beneficencia leída como la promoción del bien, sino la beneficencia leída en términos de la excelencia. Porque la beneficencia para los profesionales y para los médicos y su equipo es una obligación, lo que entonces no es la promoción del bien. Yo solo puedo ser beneficente si soy excelente. Si no soy excelente no lo logro. Y si no soy excelente y genero un efecto halo hacia el resto, hacia el asegurador, si modelo nuevos esquemas de pago en donde la resultante no sea el PIG de la semana o el PIG del mes, sino sea salud, cualquiera que sea el concepto, lo vamos a lograr. Y no tendremos más doctores, comillas, profesores, diciéndole al alumno, no le puedo enseñar más. Usted me quita tiempo. Y no tendremos pacientes pidiendo no resultados, sino pidiendo compasión, que debía ser natural y con el ejercicio médico. Muchas gracias.